Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a estos conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la diversidad sexual, sobre el grupo institucional GRIS, que pues ha hecho ya 10 años, tal vez un poquito más de labor, en la Universidad del Rosario para pues adentrarnos un poco sobre todo esto, pues que es el orgullo y las diversidades sexuales. Bueno, pues sean bienvenidos y pues como ya es habitual, vamos a iniciar saludando al equipo del museo que cada 8 días está aquí para hacer estos conversatorios. Entonces, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Hola Nicolás, buenas tardes a todos. He estado muy bien, gracias. También este museo no sería nada sin el apoyo de Iván Quintero. ¿Cómo está, Iván? Muchas gracias, qué buena presentación. Muy bien, gracias. Y pues siempre es habitual que los martes hagamos una contextualización sin invitados. Sin embargo, como pues el tema que nos compete es transversal a muchas personas, hemos traído a algunos invitados para el día de hoy, así como el día jueves tendremos otros invitados y pues vamos a presentarlos, vamos a conocernos un poquito. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo la trata la vida? Hola, bueno, pues yo soy Alejandra, estudio Juris, paso a octavo semestre. No sé, pues sobreviviendo a la cuarentena. Todos estamos en esa misma labor. Joan Patarroyo, ¿cómo está? Hola, muy bien, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Soy Joan, soy estudiante de periodismo en la Universidad de Rosario y pues soy miembro de GRIS desde el 2014. Y acá pasando pues la cuarentena también como todo el mundo. Sí, precisamente parte de estos conversatorios se hacen precisamente como para hacer un poco ameno el conocimiento y también tratar de tener unos espacios dentro de la cuarentena para conversar. Kimberly, ¿cómo está? Bien, Nicolás, acá en la casa, feliz de hacer parte de esta conversación. Yo soy estudiante de periodismo, estoy ya en proceso de tesis y llevo en gris por ahí unos 3 años más o menos, mal contados. Ok, bastante tiempo. Mariana, ¿cómo está? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy en quinto semestre de Artes Liberales en Ciencias Sociales y pues bien, pasando la cuarentena. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Nina. Nina, ¿cómo está? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Me alegra muchísimo esta invitación, conocer a las nuevas miembros de GRIS. Y pues no, yo soy Nina Chaparro, yo coordino el área de género de justicia, una ONG que trabaja en derechos humanos acá en Colombia. Y no, muy feliz de acompañarles. Yo tengo un poco más de edad, tengo 33 años, me gradué en el 2011, segundo semestre, y pues qué felicidad que Gris siga vivo tanto tiempo. Sí, son casi 10 años de trabajos hechos por los estudiantes y para los estudiantes. Pues eso es bastante bonito. Antes de comenzar con la conversación, pues vamos a hacer un brevísimo recuento de por qué se celebra el 28 de junio, qué sucedió en esa fecha, por qué es tan importante dentro de la población LGBTQ y más. Entonces, porfa, Iván, pues resulta que en Estados Unidos siempre las condiciones de la población han sido difíciles, ¿no? Digamos que el tema de la segregación, el tema de pues carecer casi por completo de derechos en algunos puntos de la historia hacen que se empiecen a formar ciertas relaciones internas dentro de la población que pues se constituyen casi como familia. Más que todo también porque pues sucede que las familias suelen ser algo complicadas cuando
uno está dentro de la población. Entonces, pues precisamente en aquellos años, en los años 60, a finales de los años 60, pues lógicamente, si ahora la condición es difícil, pues en aquel momento eran todavía más complicadas las relaciones. De hecho, según unos estudios que hizo Colombia Diversa hace unos pocos años, la mayoría de mujeres trans en Medellín se dedican a oficios como la prostitución o oficios que tienen que ver con carácter sexual. Y en aquel entonces sucedía algo semejante en Nueva York. Y pues es ahí donde comienza precisamente esta historia con algunas mujeres trans, entre las cuales pues se destaca Marsha P. Johnson, que precisamente hoy Google ha decidido hacerle un homenaje, en donde pues ellos, o pues todas las personas que pertenecen a la población LGBTQ, pues están en estas condiciones y se reúnen alrededor de algunos bares. El más famoso es el bar de Stonewall, el cual es manejado por la mafia y que recibe periódicamente represiones de la policía. Entonces, por favor, puedes pasar a la siguiente imagen. En Stonewall la situación era muy complicada porque la policía llegaba periódicamente y golpeaba a las personas, los metían a sus patrullas y se los llevaban a las estaciones de policía en donde pasaban las noches, por el simple hecho de pues hacer notoria su orientación sexual o su identidad de género. En ese sentido, pues en una noche, la madrugada entre el 27 de junio y el 28 de junio, inicia una redada por la Marsha Johnson, esta mujer trans, negra, que se había dedicado en algún tiempo a la prostitución, lanza una piedra hacia una patrulla policial, iniciando unos disturbios que se prolongan hasta el 3 de julio. Entonces son casi 5 días de disturbios, en los que para muchos empiezan las luchas de reivindicación de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos y alrededor del mundo. La fecha fue tan importante que, pues si bien no fue la primera expresión, sí fue una de las más contundentes, que quedó en el imaginario y a medida que pasaba el tiempo, la gente empezó a marchar en esta fecha. Por eso es la fecha del orgullo, porque es la fecha precisamente en donde se toma la dignidad de pelear, entre comillas, por lo que pues somos, por lo que son los seres humanos y el derecho de querer y el derecho a convivir libremente sin que la policía reprenda por este tipo de cosas. Tenemos que recordar que la década de los 60 es una década que cambia con todo porque es la década en donde inician también los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, es una época en donde los jóvenes están luchando en contra de la guerra de Vietnam, es pues la época del verano del amor y en ese sentido pues hay estos estallidos sociales. En Colombia, ya puedes pasar a la siguiente imagen. Bueno, la siguiente imagen es también la bandera que se empieza a consolidar alrededor de los años 70, la cual pues ha acompañado a la población en sus luchas y pues que cada color simboliza una especie de virtud o una especie de ideal, como la felicidad, la esperanza, entre otros. Y ahora sí vamos a mirar más o menos cómo sucede aquí en Colombia. Entonces, en Colombia, pues ya habían habido algunas unas organizaciones previas a la que funda León Zuleta. De hecho, pues en Colombia la situación no es muy diferente al resto del mundo. La homosexualidad se declara ilegal desde mucho tiempo atrás, desde pues, el siglo XIX, y creo que siempre fue legal aquí, creo. Y pues precisamente en ese sentido inician los primeros movimientos y pues está la figura
de León Zuleta, que es fundamental por cuanto él es el protagonista de la primera marcha gay que hay en el país, en el año 82, justamente 2 años después de que se declarara como no ilegal la homosexualidad, que no es lo mismo que legalizarlo, por cuanto la gente, a pesar de que ya no era metida en la cárcel por sus expresiones de afecto y de género, sí eran invisibilizadas ante el Estado. Por ejemplo, la mujer trans hasta hace muy poco tiempo puede cambiar su nombre en la cédula. Entonces, pues este hombre inicia algo que se llamó el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, que recoge básicamente todas las expresiones que habían hasta la fecha y se vuelve un frente unido de lucha por los derechos LGBTQ en el país. Entonces, la última foto que yo quiero que miremos antes de iniciar la conversación es precisamente una de esas fotos en la que inicia las primeras marchas del orgullo en Colombia. De hecho, pues es hasta el 2001 que una marcha del orgullo termina en la Plaza de Bolívar. Antes todas terminaban o en el Parque Nacional o en la Plaza de las Nieves, y pues es un proceso largo en el que lentamente se van ganando ciertos escalafones, primero en la vida social del país, en la vida política del país, y después en otros sectores como el sector académico, como los sectores un tanto más del común, en los que pues todos nos vamos desarrollando. Y aún así, pues faltan muchas más cosas por hacer, porque pues estas son luchas continuas. Algo que hay que decir es que en Colombia, pues precisamente por esa homofobia, hubieron personajes de nuestra historia que lamentablemente tuvieron que salir del país. Quizás uno de los casos más conocidos es el de Porfirio Barba-Jacob, el poeta, que muere en México precisamente, entre otras cosas, por sus ideas liberales y por su orientación homosexual. Y pues lógicamente, si uno se pone a pensar, es algo triste pensar que uno de los poetas colombianos de mayor renombre tiene que huir del país por ser quien es. Con eso en mente, pues yo creo que podemos ya iniciar nuestro conversatorio. Pues la idea era hacer algo muy breve, no indagar muy a profundidad, no meterse muy a profundidad. No sé si alguno de nuestros invitados quiera agregar algo más a lo que dije, o iniciamos de una vez hablando. Yo quiero hacer un comentario que también considero que es muy importante, y es que recordemos que hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud decide sacar de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Y no es sino hasta el 2018 que también la Organización Mundial de la Salud decide sacar la transexualidad de su listado de enfermedades psiquiátricas. Pero digamos que también pasa algo que, digamos que considero pues que también siento que va muy de la mano con las luchas que tienen la población LGBTIQ+, y pues es que a pesar de que la OMS, por ejemplo, saca la transexualidad de este listado, lo pasa ahora a otro listado que es enfermedades sexuales. Entonces, pues también ver como este tipo de cosas. Es bastante fuerte lo que dices, Dani. Entonces, pues ya con esto en mente, creo que es necesario iniciar a hablar un poco de cómo se conforman precisamente esas luchas desde los espacios académicos y dentro de la Universidad del Rosario. Entonces, lo primero que deberíamos de preguntar es qué es y cómo se funda. Entonces, no sé si Nina quisiera responder a esta pregunta. Sí, claro, no, me da muchísimo gusto responder a esta pregunta porque la historia de Gris es una historia bonita, es una historia de amor, de amistad, de compañerismo y de valentía. Y creo que siempre hay que recordar la historia y los orígenes para hacerse más fuertes en todo sentido. Y pues entonces voy a contarles un poco cómo nace Gris. Todo empezó como más o menos en el 2010, en abril. Con mi expareja Soraya Estefan hablábamos mucho del tema, y yo en ese momento estaba viendo una clase
que se llamaba Género y Sexualidad en el Derecho, y lo dictaba una profesora que se llama Alejandra Suero. Y esa clase a mí me explotó la cabeza porque era la primera vez que hablábamos tranquilamente de temas como orientación sexual, género, diversidad, y fue como una ruptura de tabúes y para mí una liberación. Y junto con Soraya me dijo como, deberíamos hacer un grupo para hablar de esto. Y entonces, con su idea, que ya había otros grupos en otras universidades, grupos LGBT, pues dijimos, no, nada, toca hacer esto, es un espacio necesario y la universidad es libertad. Y ahí invitamos a dos amigos, Simón Nieto y Jorge Sarmiento. Nos reunimos en este Café del Sol, que ahora creo que se llama Café Dúo, que queda muy cerca, como una panadería francesa que está por la 12, ¿sí? Algo así. Y empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo del grupo? ¿Cómo convocamos gente? O sea, fíjense cómo avanza el tiempo y cómo cambia todo tan rápido que en el 2010 todavía seguía siendo un tabú en la universidad y hoy 2020 es súper normal. En realidad todo avanza muy rápido. Y en ese café nos sentamos a planear, planeamos el primer encuentro, también pensamos en el nombre. A mí se me ocurrió que gris podía ser un gran nombre porque nos identificaba como ni negro ni blanco. O sea, el gris es un color perfecto para estar. Y entonces ese gris, que además tenía en sus palabras grupo rosarista interesada en las identidades sexuales, también expresaba todo lo que teníamos, porque no era necesario ser LGBT, simplemente tenía que estar interesado en ese tema para entrar. Entonces, la primera reunión fue el 19 de abril del 2010. Repartimos como panfletos en la universidad invitando a la gente. Invitamos a grupos de otras universidades para que nos contaran cómo había sido su experiencia formando un grupo y fue un éxito. Fueron como 50 personas, se llenó el salón, estábamos un poco asustadas, como que, pucha, esto es grande. Y luego de ese grupo, Soraya y yo seguimos en la conformación del grupo. Jorge y Simón se fueron yendo, como todas las personas en las universidades se van yendo, y llegó un grupo de personas que yo creería que es como la primera generación de Gris, porque con ese grupo pudimos formar los primeros estatutos que se dieron en mayo del 2011, o sea, casi un año después. Y me voy a permitir nombrar a estas personas porque me parece que junto a estas personas y el liderazgo de todos como grupo, esto se pudo consolidar como una idea muy fuerte. Ellos fueron Carlos Andrés García, Iván Felipe Rodríguez, Jimena Arias, Fernanda Cepeda, Juan José Vergels, Diana Fresneda, Héctor Lozano, Gustavo Adolfo, Luisa Fernanda Maya y pues Soraya y yo. Y este grupo que empezó luego a reunirse de forma periódica, dijimos, bueno, somos un grupo de apoyo, pero también académico, pero también activista, y empezamos a profundizar en todos los temas que nos interesaban, pero también a formar comunidad. Y acá hay algo muy lindo, que todos estos documentos, Nicolás, yo te los adjunté, como en la primera acta de Gris, cuando Gris sale por primera vez en el periódico Nova Etcétera, y además como un brochure en donde explicamos qué es Gris y era lo que repartíamos. Y esto fue muy lindo. Yo creo que Gris tiene tiene como dos características fundamentales desde su origen. Y el primero es que es un grupo democrático. Acá lo que primero que hicimos en los estatutos cuando lo creamos fue, bueno, acá no va a haber como un ego protagonista que siempre trata como de ganarnos, sino que va a haber un montón de liderazgos y un montón de comités y ahí todos vamos a trabajar y una vez cuando salgamos de la universidad, el liderazgo tiene que ser tan bueno y tan fuerte que eso tiene que quedar, tiene que haber un relevo generacional, porque eso es lo que pasa en los grupos de las universidades. Las personas líderes se van sí o sí porque se gradúan, no es como una organización en donde las personas se quedan. Entonces el liderazgo, pensamos, era necesario que pasara por generaciones y generaciones y que el grupo no fuera de nadie, sino que ese sentido democrático y de bien a la comunidad, pues quedara ahí metido como su esencia. Y la segunda característica era un espacio de libertad. Yo siempre pensaba como todos estos niños y niñas que se suicidan en los colegios porque no alcanzan a estar en lugares en donde pueden ser, sino que el bullying los hace
orillarse a la depresión, al suicidio, todo esto pasaría rápidamente si llegaran a la universidad y encontraran un grupo como Gris, un grupo de apoyo, un grupo en donde puedan experimentar, pensar distinto, preguntar. Entonces creo que eso es Gris. Gris es libertad y Gris es muy importante en el Rosario, una universidad históricamente tan conservadora que paradójicamente es ahora un lugar supremamente liberal y respetuoso de todas estas ideas y nuestras formas de ser y nuestras personas. Entonces, pues nada, ese fue el origen de Gris y yo pues me siento muy feliz de que esa idea haya durado por 10 años. Y una cosa que me parece interesante también destacar, perdóname Nicolás, me tomo un minuto más, es Gris surge de la idea de dos mujeres con identidades sexuales diversas. Y eso me parece interesante porque también es romper con los estereotipos sobre el liderazgo femenino. Y acá hay un liderazgo femenino, tal cual como un liderazgo femenino en los, como nombrabas, en esta redada policial en Stonewall Inn, que fueron las personas, las mujeres trans específicamente, las que lideraron este Día del Orgullo mediante una trifulca. Acá, digamos, también es interesante ver y destacar cómo las mujeres también hemos tenido un papel protagónico en todo esto, no solamente en el feminismo, sino también en nuestros derechos LGBT. Tenemos justamente aquí de fondo ese primer artículo que sale en el NOAD Veteran. Entonces yo quisiera preguntarte cómo fue ese proceso de conformación. Es decir, pues tú ya hablabas de que la universidad en algunos aspectos es bastante conservadora, es bastante tradicional. Entonces, ¿cómo fue precisamente abrirse espacio dentro de pues ese ambiente tradicional que se ha manejado durante 366 años dentro de la Universidad del Rosario? Sí, recuerdo muy bien este artículo porque, bueno, esto lo escribió Soraya Estefan, quien también escribió los estatutos, y pues me parecía como una mezcla muy interesante porque la universidad no solamente es activismo, sino academia, entonces confluye como el conocimiento y la investigación y la libertad que da cuando uno logra meterse en todo esto que es la universidad, que le abre la cabeza junto con el activismo. Y para mí eso era Gris, como una explosión de conocimiento y activismo. Y en la universidad eso era supremamente apoyado por el área de teoría jurídica, que era liderado por, en ese momento había muchos profesores espectaculares del área de teoría jurídica, yo estoy hablando por el lado de jurisprudencia, como Camila de Gamboa, como Lina Céspedes, como Iván Maecha, como Ana María Forero, y este montón de profesores espectaculares. Les parecía increíble la idea y de hecho en algunos momentos asistían a las actividades, nos acompañaban. Luego cuando Soraya y yo nos fuimos porque nos graduamos y el grupo quedó en las manos de estas personas espectaculares que les nombré al principio, también siguieron un proceso interesante acompañados por algunos profesores. Entonces en realidad internamente pues la planta docente de esa parte de teoría jurídica del Rosario ha sido espectacular en todo sentido, y pues le da como, le hace honor al nombre de lo que es universidad, y es universidad de ideas, el universo entero ahí, y las discusiones eran eternas y los foros de películas también, y como una necesidad de nutrir ese momento, ese espacio, y además de expresarnos, fue gracias también a que existía una planta docente pues magnífica. Lo que les digo, como yo en realidad creo que también parte del empujo que nos da a mí y a Soraya como la idea de crear un grupo es esta clase sobre género y sexualidad, como wow, esto es una cosa loca, como impresionante. Y también pues todo se mezclaba, la vida, el amor, las emociones, el conocimiento, el respeto a los derechos humanos, también algo que nos ha impulsado toda la vida. Entonces sí, yo creo que fue fundamental, y en el 2012, estoy casi segura, la universidad institucionaliza el grupo, lo hace parte de la universidad, y eso es muy lindo porque
la universidad con ese gesto ya quiere decir que es una universidad respetuosa de los derechos de las personas LGBT. Y nada, pues es una universidad que siempre ha estado abrazando los derechos humanos y específicamente los derechos de estas personas. Kim, pues ya escuchamos un poco de lo que es para una de las fundadoras, precisamente Gris, pero yo quisiera saber en la actualidad qué es. En la actualidad estamos enfocados mucho en crear un espacio seguro, tal como se hacía antes, un espacio seguro que sea tan fuerte que sea considerado como una familia. De hecho, hicimos todo un proceso de capacitación para que personas, pues que precisamente con la preocupación que tenía Nina cuando se estaba iniciando el grupo, personas que están pasando por un mal momento, no se dejen llevar por una crisis. Estamos capacitados en salud mental, en atención de primeros auxilios psicológicos. Entonces, pues ha sido un enfoque que se ha mantenido durante los 10 años y fue muy bonito escuchar pues de palabra de Nina, una de las fundadoras, que inicialmente nació con ese propósito, porque ese propósito todavía se mantiene y siento que es un tipo de activismo que puede pasar muy desapercibido, porque al fin y al cabo pues las personas LGBT seguimos siendo como más vulnerables en cuanto a lo referente a salud mental, y la creación de estos espacios y redes de apoyo es muy importante. Entonces es eso, Gris es una gran familia. Hemos dejado de pronto un poco de lado tanto el contacto con la academia para favorecer más inclusión de otras partes de la universidad. Entonces, digamos que dejó de ser tan netamente jurídico y ahora tratamos de hacer más actividades y repartirnos por todas las sedes. Entonces, digamos que es muy difícil traerle como el mismo tema que le traes a las personas de la sede centro a las personas de la sede quinta. Sin embargo, siempre tratamos que esté un mensaje de fondo. De pronto no tiene como todo el bagaje académico que tenía en sus inicios, pero siempre está el mensaje ahí. Yo creo que también hay que poner algo puntual, y es el hecho de que se nos ha dificultado bastante entrar a la sede norte por bastantes temas de machismo y homofobia que hay dentro de la sede. Tristemente, debido a la pandemia, no pudimos hacer nuestra hermosa vacunación allá, a ver si pues les quitamos un poquito la mente cerrada a estas personas, pero nuestra intención también es no solamente entrar a la discusión y a poder que todas las personas LGBT y las personas diversas se sientan tranquilas e incluidas en un ambiente seguro y en una familia, como siempre lo decimos en Gris, sino también que las personas heterosexuales sientan también la tranquilidad de poder venir a un espacio en el cual no se juzga. O sea, aquí si tú eres cristiano, católico, metalero, lo que quieras, aquí es totalmente bienvenido. Y esa es la idea, demostrar que la diversidad se acepta en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la diversidad sexual y de género. Para explicar un poquito lo que dice Mariana ahí sobre la vacunación, eso es una iniciativa que tenemos desde hace años en las que como que repartimos información sobre diversidad y les damos a las gentes estas curitas por si las personas que estén viendo la pantalla. Es como muy simbólica la actividad. Y pues ya que Mariana se refirió a justamente quiénes pueden ingresar aquí, yo quisiera saber si, digamos, yo soy una persona que está en primer semestre, quiero conocer un poquito más cómo me puedo acercar, cuáles son los espacios y quiénes pueden participar dentro de ellos. Cualquier persona puede participar dentro de Gris, o sea, eso no hay limitación de nadie. Usualmente nuestro mayor acercamiento al inicio, pues para las personas que entran a la universidad de primer semestre, es la inducción. Usualmente siempre vamos a la sede norte y allá nos presentamos, les explicamos cuál es nuestros objetivos y lo que nosotros deseamos pues que ellos entiendan sobre el grupo. Y pues también estamos en redes sociales y buscamos siempre estar constantemente pues activos para que las personas conozcan el grupo a pesar de que no lo conozcan en inducción, como fue por ejemplo mi caso personal, y así pues puedan ingresar al grupo y se sientan como lo que pues las personas que estamos en el staff sentimos. ¿Necesariamente hay que ser rosarista para poder ingresar? No, si quieres, Kim, decir algo sobre eso.
Sí, de hecho les iba a traer pues a un caso específico a colación de una persona que en estos días precisamente por esta actividad nos ha ayudado mucho. Él tiene 30 y tantos años y es un amor y nunca en su vida ha estudiado en la Universidad del Rosario, pero él viene a todas las actividades. Básicamente para entrar, si eres externo, lo que tienes que hacer es ingresar tus datos en un formulario que hacemos y ya empiezas a asistir a nuestras actividades y ya. El formulario es necesario, no pues por nuestra parte, por Cris, como de, ay, tienes que llenar el formulario para hacer parte de GRIS, no, sino pues para que te den acceso a la universidad, porque pues son políticas de la universidad. No sé si Joan quisiera complementar o Aleja algo sobre esto. No, pues lo que decía Mari, como que realmente Gris es un espacio muy seguro para todo, como cualquier cosa que tú te sientas ahogado, diferente, de cualquier forma, realmente va a ser como el lugar en el cual tú puedes ir y encontrarte con, pues, como con gente que te va a entender o que no te va a juzgar. Sí, respecto a externos y personas fuera de la universidad, lo mismo que decía Kim, como pues por políticas de la universidad hay que cumplir ciertos lineamientos, pero como nosotros como tal no tenemos ningún tipo de separación, por decirlo así. Joan, ¿por qué no nos hablas un poquito de las actividades? ¿Hay actividades periódicas que se hagan semestre a semestre o pues cada semestre va surgiendo algo nuevo? Sí, digamos que al inicio de cada semestre siempre nos reunimos en staff como, bueno, vamos a planificar qué vamos a hacer para este semestre, qué actividades nos ocurren, quién las va a dirigir, porque en parte, como decía Nina, pues el objetivo de GRIS no es que haya un liderazgo completo, sino que cada persona del staff pues tenga su porción de liderazgo, por así decirlo. Entonces, digamos, quiénes van a encargarse de esas actividades, de todas maneras todos hablamos, todos proponemos, todos votamos las actividades que se van a realizar, actividades de charlas, de juegos, digamos, desde el año pasado, desde el primer semestre del 2019, venimos realizando siempre la primera actividad del semestre es la actividad de integración, que consiste en traer juegos de mesa que nos presta la universidad, karaoke, traer actividades, comida, e invitar a la gente a que nos conozcan y se conozcan entre ellos. Nina, tú cuando iniciaste la intervención nos hablabas de unos estatutos. Yo quisiera saber cuáles, pues en qué consistían estos estatutos, cuáles fueron los objetivos de GRIS en el momento de ser fundado y un poquito sobre qué limitaciones existían en ese momento para cumplirlos, si es que las había. Pues esto es, claro, Gris ahí en ese momento estaba conformado mayoritariamente por abogadas, entonces no podíamos ver un grupo sin estatutos y nos parecía muy importante que todo quedara en actas y organizado y como, sí, como abogadas. Entonces, luego de un tiempo en que realmente nos consolidamos y ya éramos un grupo que funcionaba y que además cogía nombre y que además tenía el apoyo institucional, nos sentamos a hacer esos estatutos que son como la muestra de democracia más bonita, y porque todos y todas nos sentamos a opinar. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer 5 comités: comunicaciones, difusión, académico, tesorero, y se me debe escapar alguno, y como administrativo. Y cada comité va a tener un coordinador, coordinadora, quien se va a encargar de que eso funcione. Y aparte va a haber una persona que coordine a todos estos coordinadores, pero no desde la jerarquía, sino desde la horizontalidad. Y más o menos en los estatutos queda en letra mayúscula que todas las decisiones van a ser democráticas, que como que sabíamos que el éxito de un grupo es un buen liderazgo y una buena democracia, donde se legitimen todas las decisiones. También en parte por todas las teorías políticas que uno aprende en la carrera. Y confiábamos en eso. Entonces, esos fueron los estatutos muestra de poder hacer un acuerdo, de el bien del grupo supera cualquier oportunidad de liderazgo individual y vamos a mantenerlo así. Entonces, eso fueron los estatutos. Y si pues ahí yo te los mandé, sí, los pueden ver y sí, tal cual, dice que estos son los comités, esta es la persona que coordina, quién es miembro, quién no es miembro, todo como súper pensado, súper organizado. A esto le dimos muchísimas vueltas. Y,
y sí, y ya no recuerdo la siguiente pregunta, que si había Eh, limitaciones. sí, ¿cómo, o sea, cuáles fueron esos primeros objetivos y si tuvieron algunas limitaciones para lograrlos? Claro, el grupo está pensado principalmente, pues hay varios objetivos y no salen ahí, sino en un blog que te pasé y también en el documento este que se publicó en Novat Vetera. Pero los principales objetivos del grupo eran tres: ser un grupo de apoyo, de recogimiento, así tal cual como Gris lo dice en este momento, un grupo de academia, de profundización en nuestros conocimientos sobre estos temas, y además un grupo activista, como de incidencia pública. Entonces, por eso teníamos distintos comités, además también conscientes de las distintas habilidades. Algunas personas éramos un poco más quizá académicas y otras personas quizá más con ese ánimo activista, y eso era también lindo porque podíamos juntar personalidades. Esto que estás mostrando ahí fue en la primera reunión, ese 19 de abril de 2010. Primero, yo recuerdo que Simón explicó que era Gris. Luego Soraya explicó cómo estaban las redes LGBT conformadas en las universidades. Y finalmente le preguntamos a la gente: ¿y usted qué quiere que sea Gris en el Rosario? Y la gente respondió cosas de este tipo, como yo quiero que sea apoyo, yo quiero que sea academia, yo quiero que sea activismo. Y les mandamos una encuesta en donde respondieron esto. Y estos fueron los resultados de la encuesta y de ahí salió, ok, esto es lo que le importa a la gente y entonces por ahí tiene que irse Gris, porque Gris al principio era demasiado académico, quizá porque nuestro perfil es ese, pero luego fue volviéndose más activista gracias a las nuevas personas y de hecho colorearon. Si pueden ver ahí, el primer logo es gris y luego las siguientes generaciones colorearon ese logo LGBT. Eso es muy lindo cómo se ha ido transformando. Y claro, y entonces es de la parte, es que no hay nada más nutrido. O sea, la democracia no solamente legitima las decisiones, sino que además todo sale mejor. Entonces, Gris tiene todas las ideas de todas estas personas sobre qué tipo de necesidades tenía la universidad en ese momento y cómo el grupo podía suplir eso. Limitaciones no recuerdo. La principal limitación siempre fue la valentía, pararse a dar panfletos y decir quiere pertenecer a un grupo gay, y eso requiere una dosis de valentía grande, y pues nos tocó hacerlo. En ese momento no era tan fácil, pero lo hicimos y quizá luego ya se normalizó, pero en ese momento era difícil. No, yo no sé si tienes el brochure, uno de los adjuntos que te pasé. Ese fue bonito porque, bueno, ahí llamamos un montón de gente para que se conformara. Ese. Entonces, si se fijan, el primer logo de Gris era pues hecho por alguien que evidentemente no es diseñadora, simplemente como unos cuadros grises ahí, y todo muy sobrio. Luego eso se transformó y tiene ahora este logo tan bonito que mostraste al inicio. Pero pues en ese brochure estaba en los objetivos específicos, quiénes lo conformaban y quiénes podían pertenecer. Así estábamos como convocando gente. Es muy Bueno, y esto, bonita la imagen. obviamente esto, imagínense, esto es hace 10 años, era en ese momento en donde uno doblaba las hojas en 3 y esto era lo máximo que podíamos hacer desde el diseño, unas abogadas. Qué bello. Igual, pues fue un inicio que se nota el valor, como tú dices. Pero yo también quisiera, entonces, ahora, como ya conocimos cuáles eran precisamente sus objetivos a fundar el grupo, ¿cómo son los objetivos en la actualidad? Entonces, Mariana, no sé si tú quisieras hablarnos un poquito de eso, o Kim, que creo que sí, está levantando ahí la palabra. Tú, por favor. Mariana. Ya me está diciendo que yo. Bueno, sobre los objetivos es una cosa muy curiosa porque nosotros tenemos 4 objetivos, pero es cierto que 2 de esos los hemos
espéreme, ahí, dejado un poco de lado. Principalmente está pues eso, el tener como mayor visibilidad en la universidad, que ha sido pues todo un problema por cuestiones de conexión con la universidad, pues que como les comentaba se perdió un poco ese contacto con los profesores y con todo el asunto, entonces estamos como un poco a la deriva, como un poco en medio de la nada. También tratamos pues de que haya una diversidad en la academia, pero por la misma diversidad puede llegar a ser un poco difícil. Sin embargo, hemos encontrado que es muy efectivo para nosotros traer a personas externas, porque uno, las actividades tienen más participación y dos, ellos tienen un bagaje teórico que a nosotros muchas veces nos falta. Entonces lo que hacemos es que se planean como 2 o 3 actividades al semestre en las que traemos a un externo, digamos, no sé, la vez pasada fue un externo que sabía sobre transmasculinidades específicamente, y desde la experiencia personal de personas transmasculinas y desde el bagaje académico que ellos tenían, se hizo toda una charla, y de hecho fue una charla muy exitosa que creó una de nuestras compañeras que está en el público, que se llama Karen. También pues el crear un espacio libre y seguro, que es probablemente en la que más nos hemos enfocado y la que tenemos más dominada. Y también un poco sobre el reconocimiento del derecho, en el cual todavía nos sigue apoyando el consultorio jurídico, haciendo como unas charlas cada cierto tiempo, pero digamos que el contacto con el consultorio es un poco complicado porque las charlas, las personas que ahora hacen parte del grupo se han acostumbrado a charlas mucho más suaves, y las charlas del consultorio son lo más cuadriculado de la vida, entonces es como una charla de 2 horas súper aburridísima con términos legales, entonces como que estamos buscando un término medio entre una cosa y la otra, pero pues ahí vamos. De las cosas que decía Nina, me parece muy curioso el cambio del grupo, porque antes, o sea, entre el que ella mostró y el que nosotros mostramos estuvo este logo. El logo lo cambiamos de hecho este semestre porque ese está muy bonito, pero está en una resolución horrible, entonces cada vez que lo queríamos replicar eso era tenaz. Entonces seguimos siendo regulares en cuanto a diseño, pero estamos mejorando. En cuanto a la organización del grupo, siento que eso sí ha cambiado un montón, porque pues lo que dice Nina, ellos eran súper organizados, y mientras que ellas nos hablaba como de toda la cantidad de documentos que tuvieron de cuándo se creó, nosotros estábamos tratando de como crear la historia de todo, como la historia más reciente, y sabemos que desde el 2016 se agregó el I de género a GRIS, que ahora es Grupo Rosarista de Interés en las Identidades Sexuales y de Género, que eso no lo ponemos en la sigla porque GRIS es divino, pero está. Y en cuanto a la repartición en grupos, ellos tuvieron como una opción muy funcional de las cosas, como de esta persona, este grupo hace esto, este grupo hace lo otro, este hace lo otro. Nosotros perdimos mucho eso con el tiempo, la verdad. Hace como 2 representancias se trató de retomar, pero staff no es tan grande, entonces era como una persona hace eso, una persona hace lo otro, y con las cargas del semestre nos dimos cuenta que no servía porque todos nos sentíamos muy presionados y lo estábamos perdiendo horrible. Entonces lo que terminamos haciendo fue como asumir cargas más suaves entre más personas, pero a medida que pasa el semestre, eso es un despelote, porque digamos teníamos a inicios de este semestre 2 representantes, una vicerrepresentante y otros cargos. Entonces los correpresentantes, uno de ellos se fue, la otra está acá en la reunión, pero pues por cuestiones personales y del semestre a veces se nos desaparece, y de ahí para abajo todo es como que se hace lo que se puede, básicamente, pero igual sigue siendo como un grupo que se ha vuelto muy funcional y muy independiente, entonces es muy curioso de ver cómo hemos perdido como la estructura específica, pero se mantiene un nivel de funcionalidad bastante alto. Este semestre teníamos planeadas, si no hubiera sido por el coronavirus, muchas actividades. Teníamos una actividad semanal, excepto los días que era festivo y los días en los que, las semanas en las que sabíamos que iba a haber un examen o, pues, o sea, sí, las semanas de parciales. Ya, sí, yo quiero decir, sí. Gris, o sea, hubo un momento, una época de Gris en la que había como mucho, era muy repetitivo lo mismo cada semestre, entonces con base en una reunión al staff decidimos hacerle como un super cambio. A mí me dijeron hace poquito en chat que no se estaba escuchando bien, entonces lo que dijo Joan en su intervención
era sobre que las primeras dos actividades son pues de integración y la segunda es la de siendo la oveja gris de la familia, que es donde contamos sobre las experiencias, sobre nuestras experiencias como personas LGBT al salir del closet en nuestra familia. Esto, y pues después hacíamos varias charlas de café, pero pues se volvió un poco monótono y se volvió un poco complejo la situación, a veces se volvían tensas las reuniones, por ende también decidimos hacer pues los primeros auxilios psicológicos, pues también para saber cómo afrontar las situaciones complejas en medio de las reuniones, porque pues hay situaciones complejas que como estudiantes no sabíamos tratar y quizás de pronto ahora podemos llevarlas o sobrellevarlas un poco mejor. Entonces tomamos la decisión de hacer unos cambios un poco distintos en las actividades. Tristemente, muy tristemente entró pues la pandemia horrible, entonces no pudimos como mostrar lo que queríamos. Igualmente espero que lo podamos hacer el otro año, por favor. Porque la idea es también empezar, o bueno, uno de mis grandes deseos es poder empezar a incluir a los padres en este grupo, el hecho de que también la familia se incluya y entre a darse cuenta de que los bichos raros que viven en su casa no son tan raros, o que lo que nos gusta o lo que somos como tal no es tan extraño, ni es una enfermedad, ni es algo de lo que se tenga que avergonzar como un familiar. Entonces, ese es nuestro propósito ahorita. Y con respecto al funcionamiento de Gris, Gris es una familia. Y cuando me refiero a una familia, es literalmente una familia, o sea, con su funcionalidad y su disfuncionalidad. Entonces, nos apoyamos entre todos. A veces estamos demasiado estresados, a veces estamos demasiado felices, pero a veces nos odiamos, pero siempre, siempre estamos para el otro y siempre nos apoyamos. Por ejemplo, Kim se ha puesto la de 10 cuando pues yo me desaparezco por mi estado de salud. Eh, Algunos se van por un tiempo cuando están mal. Nunca se le prohíbe a una persona volver a Gris porque pues es una familia. Y pues eso más o menos era lo que yo quería decir sobre esto. Sí, Eh, me puedo robar Nicolás, yo un minutico, Nico, para dale, también dale. agregar algo a esto. Es, Ajá. digamos que eso es también algo bonito de lo que ha evolucionado Gris, de pasar a ser solo el grupo que se enfocaba un poquito tanto en la academia, eh, sino a este grupo que realmente ya se vuelve un grupo totalmente de apoyo y que busca recibir a toda la gente con los brazos abiertos. Es el mensaje que siempre tratamos de dar en nuestras actividades y decirles como chicos, cualquier cosa que necesiten acá estamos, pueden contar con nosotros, sabemos lo difícil que es la situación, porque muchas veces nosotros mismos hemos pasado por esas cosas y estamos preparados por ayudarlos. Pues es el mensaje que también quiero dar a las personas que pues no sé, ahorita estén interesadas en entrar al grupo o ser partícipes de las actividades, que pueden contar con nosotros para el apoyo que requieran o pues cosas así, porque ese es el propósito más grande que tenemos actualmente como Gris. Nicolás, yo Iván, quería creo que agregar una quiere. cosita. Dale. Solo una cosa que me parece muy interesante y es que yo creo que no hay formas perfectas de Gris. Yo creo que el primer Gris fue hermosísimo, empujado con amor y amistad. El segundo Gris cambió el logo y también fue un grupo impresionante y quizá esta tercera parte de Gris, que son ustedes, también es hermoso. O sea, yo creo que todas las formas en las que un grupo se convierte y existe y sobrevive son súper valiosas y que además todas se acomodan al momento en el que se está viviendo. O sea, Gris, cuando empieza quizá el logo más atractivo era ese y no el segundo. En cambio, el segundo ya muestra otra época y este quizá, y las necesidades que ustedes abordan quizá también muestra otra época. Entonces a mí me llena de felicidad ver cómo la transformación y la metamorfosis constante de Gris y me parece súper valioso. Y lo segundo que quería decir es que el movimiento estudiantil antes era exclusivo para grupos quizá de izquierda, con los que yo comulgo completamente, pero eran grupos que no admitían cuestiones de género ni cuestiones de diversidad. Eran grupos que se enfocaban en la desigualdad y yo los comparto. Yo fui plena, yo participé en estos grupos también en el Rosario, pero a mí me faltaba una parte y era en donde están las luchas feministas y LGBT, que parece que a estos grupos
pues no los incluyen o no les parecen importantes, y por eso a mí me parece tan importante un grupo como estos y como los feministas dentro de la universidad, porque ahí encuentra uno como pureza en la lucha. Acá no hay un salario, nadie está luchando por hacerse más visible, acá hay realmente algo de corazón y de espontaneidad, de nos vamos a apoyar como comunidad, vamos a luchar por nuestros derechos, pero además vamos a aprender, además vamos a ser amigos, y por eso me parece tan genuino y tan linda la lucha estudiantil y el movimiento estudiantil, y para mí eso también es Gris, espacio de libertad y de amor y de lucha estudiantil, y por eso, pues nada, de corazón les agradezco esta invitación, me encanta que Gris exista como existe. Iván, creo que quiere hablar, entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias pues por este tiempo que llevamos. En serio que escucharlos y escucharlas a ustedes es algo muy, muy reconfortante en muchos aspectos. Yo estaba escuchando atentamente y quería preguntarles algo, pues porque esto que nosotros estamos haciendo desde el museo no llega únicamente solo pues para personas del Rosario, ¿verdad? Sino que se extiende más allá de eso. Entonces, quienes nos están viendo y quienes nos siguen nuestros videos después en YouTube y pueden ver estas charlas y todo esto, pues son seguramente también personas y habrán personas que estarán, por ejemplo, a punto de entrar a una universidad, puede ser la nuestra, ¿sí? Pero entonces yo quería preguntarles, no sé quién pueda contestarme y con mucho respeto lo hago, cuando se refieren a que estaban, bueno, en ciertas reuniones tenían algunas problemáticas, se ponían tensas por algunas cosas, ¿qué cosas eran? Pues lo que ustedes puedan decir, porque pues lo que les digo, esto también lo ven personas que quizá van a entrar en un mundo que aún no es, o sea, no es un secreto, que aún todavía hay mucha homofobia por ahí, ¿verdad? Y no son capaces de abrirse, como lo dicen ustedes, ustedes están capacitados para colaborar, para apoyar, para acompañar, ¿cierto? A estas personas. Pero entonces, ¿qué tipos de cosas, como para hacerlo un poco más real, qué tipo de conflictos ven ustedes en las personas? O, por ejemplo, ya algo más personal, cuando ustedes han hecho parte de estos procesos, pues, que han podido sacar adelante, cómo lo hicieron. Quisiera saber un poco esas cosas más sensitivas, si se quiere. Pues creo que Leja también quiere hablar, pero antes de eso quiero decir algo más o menos puntual. Y es, o sea, las reuniones, por ejemplo, la tarde de café de la oveja gris de la familia es un espacio en donde uno cuenta las experiencias saliendo del closet en la familia, y claramente esas historias no suelen ser color de rosa, muchas veces son muy conflictivas. Nosotros tenemos muy claro el tema de la confidencialidad en estos espacios. Nadie que entre a ese lugar puede sacar la información. Somos muy estrictos con eso por el tema de que es un lugar de confianza, ¿saben? Y pues tenemos que tener eso muy claro. Entonces muchas veces pues esas emociones llegan, ¿saben? Es complejo entenderlo cuando uno no lo vive, pero, y pues, por ejemplo, yo soy una persona muy afortunada en mi familia, me apoya 100%, pero no todos tenemos esa fortuna, tristemente es una fortuna todavía. Entonces, hay personas que en verdad han afrontado cosas muy densas, por ende, pues, entran, pues lloran, se emocionan, y es cuando me refiero a que hay conflictos en estas reuniones. Por eso también hay momentos de esparcimiento en el que solamente nos reímos y la pasamos rico, porque no todo tiene que ser el hecho de ser homosexual o el ser, puedes tener alguna identidad de género diversa, ¿sí me entienden? También es el hecho de que somos personas que nos gusta reírnos, nos gusta hacer todo normal. Entonces, eso puntualmente, no sé si Alija iba a decir algo. Básicamente lo mismo, como lo que, o sea, cuando Kim dijo conflictivas, nos referíamos más como a esto, como a que pueden surgir una gran cantidad de emociones también, como que muchas reuniones que son tipo, se tratan temas como, no sé, desenvolvimiento emocional, por decirlo así. Alguna vez hicimos una actividad sobre relaciones tóxicas, como este tipo de cosas que pueden generar, pues, que otras personas encuentren momentos de su vida que fueron muy pesados. Entonces, pues, eso genera que uno empiece como, pues, las personas empiecen como a llorar, a emocionarse demasiado, a no poder hablar, como todo este tipo de cosas. Entonces, más bien era como conflictos en ese sentido, no como algo malo necesariamente, sino más de tener, pues, un choque emocional, por decirlo así. Muchísimas gracias por contestar eso y ya le doy la palabra a Nico.
Pues es que me parece muy importante porque lo que les digo, puede que nos esté viendo alguna persona, es decir, que se sienta identificada con ustedes, con todo lo que ustedes han trabajado, con lo que ustedes han dicho, que pues bueno, me parece como importante que sea alcanzable para esas personas y que vean precisamente cuál es el apoyo que brinda Gris, que es algo especial, es algo increíble. Muchas Sí. gracias, Nico. No, igualmente hay que aclarar una cosa, es que nosotros no somos ningún espacio de terapia, ni de psicoterapia, ni nada. O sea, nosotros somos un grupo de apoyo y lo hacemos desde el corazón, pero claramente si hay algún problema de salud mental, es recomendable y absolutamente de mi parte, por favor, vayan a terapia con un especialista o una persona que en verdad sepa del tema, porque pues nosotros nos capacitamos en primeros auxilios, o sea, somos como la primera parte en la que pues como que controlamos la crisis, tratamos lo que está pasando, pero la base como tal la trata un psicólogo, un psiquiatra, entonces pues eso se aclara, por si acaso. Nina, tú habías dado, primero que nada, gracias por esa respuesta. Creo que sí es importante esas declaraciones, sobre todo pues de un grupo de acompañamiento como el que hace Gris, que es fundamental. Nina, tú habías dado algunas luces sobre el movimiento estudiantil, hablabas un poco del movimiento estudiantil. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, preguntarle a pues el resto de nuestros invitados, ¿cómo son pues esas luchas políticas dentro de Gris o cómo fueron dentro de Gris? Y si en algún momento hubo una especie de alianza con otros grupos, ya sean de pues que traten los mismos temas de sexualidad y de género, o con grupos de otros grupos minoritarios, afro, como pues luchas feministas y este tipo pues, de reivindicaciones. Pues Entonces, lo que te puedo decir, Nicolás, es que Gris es parte de la historia. Es decir, Gris aparece en el momento en el que también empiezan a crearse grupos universitarios que abogan por los derechos LGBT y por espacios de este tipo. O sea, no es ajeno como al movimiento colombiano de movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, yo no soy una experta en esto, conozco algo, pero lo que sé es que el movimiento estudiantil fuerte había sido siempre de izquierda y liderado por hombres. De hecho, quisieran ser exacta, yo creo que fue en los 80s, en los 80s en donde las mujeres más o menos empiezan a decirle al grupo de izquierda, hay unas demandas de género, pero los grupos liderados por hombres no les paran bolas y ellas deciden hacer un primer encuentro feminista separado del grupo estudiantil y el grupo de sociedad civil que luchaba en contra de la desigualdad, deciden separarse y tienen como esta lucha feminista entre, ¿será que hacemos parte de los dos grupos, tanto el de izquierda o el feminismo, o definitivamente nos separamos porque estos machos de izquierda no nos toman en serio y en las reuniones lo que hacen es mandarnos a traer el café y nos interrumpen, y entonces hay como una separación de las mujeres con el movimiento de izquierda, y esto es muy impresionante en los 80s, 90s, en donde las mujeres hacen un primer encuentro feminista, creo que es 1989, el primer encuentro feminista en Colombia, y desde ahí empiezan los encuentros feministas, un poco diciéndole a esa izquierda, pues nos tocó separarnos porque usted no nos paró bolas, y acá seguimos el feminismo por otro lado, y también con indicaciones sobre la igualdad. Entonces yo creo que ese movimiento feminista impulsa, avanza, empiezan todas las teorías, también unas ideas y libros que llegan de Europa, de Estados Unidos, Simone de Beauvoir empieza a llegar a Colombia, y este feminismo se empieza a nutrir desde las calles y desde la academia, y yo creo que esto también es un impulso a los grupos LGBT. Yo creo que de los grupos LGBT sin el feminismo difícilmente existen, tienen que hablar. Y había también en esa época en donde las feministas empiezan algunas a reconocerse como lesbianas, como bisexuales, mujeres trans, empiezan a también tener divisiones dentro del movimiento feminista y a separarse, porque no necesariamente todo el movimiento feminista era pro LGBT, había mucho prejuicio.
Yo creo que es un momento posterior en los 2000, en donde en Colombia también el movimiento LGBT, digamos, divide cobijas y empieza a crearse de forma individual dentro de las universidades como una necesidad más allá, pero en la misma línea del feminismo. Entonces, yo, en el momento en el que creamos Gris y que surge Gris, pues nuestra alianza principal fue con la academia y los profesores y profesoras que en ese momento, pues como les dije, por cuestiones de azar eran espectaculares. Esta área de teoría jurídica y justicia transicional en el Rosario era la locura. Eh, y entonces, digamos, tenemos ese apoyo, pero nunca nos juntamos con otro grupo. No sé si después las generaciones posteriores se juntaron a grupos feministas, pero sé que el movimiento LGBT surge como una necesidad específica, específica de, vamos a hablar solamente de este tema que ha sido simplemente ignorado ignorado, pero no lo digo con, digamos, como reproche, sino como parte de la historia, ignorado por los otros movimientos y sus vindicaciones. En este movimiento pensamos como en, nada, vamos a hablar de los temas más jodidos, tabúes de la sociedad, vamos a hablar de personas trans, vamos a hablar de tránsitos, vamos a hablar del derecho a quedarse ahí en la no identidad, en la identidad, en quién soy yo, en qué me gusta, en cómo la cultura afecta. Entonces, creo que por eso no surge la necesidad todavía de mezclarse con otros grupos, sino de darle importancia específica a este tema. Yo veo a Gris como parte de toda esa historia de movimientos estudiantiles y que surge en ese momento en el que en las universidades se empiezan a crear estos grupos. De hecho, cuando formamos Gris, le dijimos a varias personas de otras universidades, oiga, venga, cuéntenos usted cómo le fue y qué hicieron. Entonces vino la de los Andes, la de la Nacional, la de la Distrital, también la de la Javeriana, Stonewall. Entonces, somos parte como de la historia y le damos específicamente a esa necesidad de ese momento, y era darle importancia a este tema completamente tabú en todas las universidades. Nina, ahí en el blog hay una parte en donde se habla precisamente de la mesa amplia que se empezó a formar. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre eso? La mesa amplia de universidades, Del la red. distrito, la red, sí, mesa distrital. Sí, hicimos un esfuerzo como para ser parte de esa articulación de universidades y de hecho un comité de los que teníamos estaba específicamente encargado en tener esa interlocución. En el momento en el que yo estuve, alcanzamos a tener varias reuniones muy, muy, muy bonitas en la Universidad Nacional con distintos colectivos y sé que pues teníamos un diálogo cercano, pero pues ya luego nos fuimos y no sé en qué quedaría esa interlocución. Pero era Eh, era una parte importante y por eso había un comité solo para eso. Queríamos ser parte de esa red distrital de universidades y sí, hacer lo que hacen las redes, apoyarse entre sí. pues finalmente yo quisiera precisamente hablar un poco sobre eso con los chicos, saber qué, y con las chicas, saber pues un poquito de manera de brochazo, porque pues la idea es continuar con esto el día jueves, sobre cómo pues es ese proceso actualmente en tema de alianzas y este tipo de situaciones. Entonces, Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Yo, bueno, listo. Ahorita actualmente existe algo que se llama GUDS, GUDSG, que son grupos de universitarios de diversidad sexual y de género, que es como esta asociación de los otros grupos que comenta Nina y los grupos que han salido de otras universidades, de la Tadeo, de los Andes, GAETS, por ejemplo, que GAETS es el grupo más antiguo, Stonewall también. Entonces, es esta asociación en la que pues se busca más que nada como un apoyo entre las universidades para realizar actividades. Hace algún tiempo se realizaba algo que se llamaba la Semana Universitaria, que surge como con el propósito de hacer incidencias de las universidades hacia la ciudad. En- eh, 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 por eso se organizaba esta semana.
las semanas se hacían de acuerdo a algún tema en específico. La única en la que yo estuve, que fuera del 2016-17, fue la última que se realizó porque después de esto hubo algunos problemas. Se hablaba de posconflicto porque fue justo después del tema de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, el Rosario, nosotros como Gris fuimos la primera actividad, la actividad de apertura, y trajimos a una exguerrillera a que hablara cómo fue el tema de género en el marco pues, de la guerra contra las FARC. Em, digamos que eso es como la actividad insignia de la Alianza de Universidades, la que se hacía hace algún tiempo. Ahorita pues eso se perdió, pero se sigue reuniendo, se sigue hablando como, bueno, ¿cuáles son las situaciones de tales grupos? ¿Qué grupo tal vez requiere un poco de ayuda de algún grupo porque tal vez se esté cayendo, se esté quedando solo? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo van los liderazgos? Digamos, esto que mencionaba Nina más temprano sobre el relevo generacional, es algo que se hace, digamos, cuando alguien deja de ser representante, es como protocolario que vaya a la reunión, vaya a una última reunión con Goods a presentar a quien va a ser el nuevo representante frente al grupo también, pues frente a la asociación de los otros grupos. Eso es como el contexto de cómo está funcionando actualmente la organización pues, de los grupos universitarios. Pues muchas gracias por esa información. Lamentablemente, pues el tiempo se nos está agotando y pues tendremos otro conversatorio el día jueves en donde, pues aparte de Gris, nos van a estar acompañando precisamente otros grupos institucionales de otras universidades. Entonces, de una vez lanzo la cuñita para que no se lo pierdan y pues antes de cerrar, quisiéramos abrir el micrófono para que las personas que que nos están viendo, puedan dar sus comentarios o hacer sus preguntas de manera libre. Entonces, alzando la manita, pueden preguntar. Entonces, creo que... Antecitos, una cosita. Es que, claro, este tema es bien importante, es muy apasionante hablarlo, pero bueno, como dice Nico, este jueves vamos a tener unos invitados muy, muy, muy chéveres. Y pues obviamente también va a estar Gris, pues porque es de nuestra universidad. Así que yo quisiera, antes de dar la palabra a la gente del público, quisiera que Nico y Dani nos contaran quiénes nos van a acompañar el jueves. Me parece muy importante, lancémoslo de una vez para que los que están acá, que son hartos, antes de que se vayan, se preparen y vean que en serio lo de este jueves va a ser muy, muy chévere. Dale, Dani, comienza. Bueno, como pues ya conocieron a parte del staff de Gris, pues nos van a acompañar de Gris. También nos van a acompañar de GAETS, de la Universidad Nacional, como pues ya ahorita Joan nos contaba un poquito. También nos van a acompañar del externado. El colectivo se llama Triángulo Abierto Externado, para que los conozcan también. Y también nos va a acompañar un grupo que es bastante nuevo, que se llama Calo. Es un grupo que combina las luchas feministas con las luchas pues del colectivo, de la comunidad, de la población LGBTQ, perdón. Y, pues nada, vamos a estar conversando bastante bien. Entonces, Claramente, hoy habrán quedado algunas cosas ahí en el aire, un poco más también del funcionamiento de Gris, pero bueno, tranquilos que eso lo retomamos el jueves y entraremos más a profundidad con este grupo. Entonces, ahora sí, las personas que deseen hablar pueden levantar la mano y les abriremos el micrófono pues para que intervengan, pueden preguntar, comentar, lo que sea. Entonces, ahí vemos una mano levantada. y Sogal quiere hablar. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es John Lagos, estudiante de la Universidad de Nariño. Primero que todo, un saludo muy especial para todos ustedes. Muy interesante su charla. Y mi pregunta se basa en lo siguiente, ¿no? Hace un momento hablaron que Gris era un sitio y un lugar donde no había discriminación, que había mucho respeto y que se aceptaba, ¿no? A heterosexuales, a cristianos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría saber cómo Gris cambia el hecho, por ejemplo, de la comunidad LGTBI. Tienen mucha discriminación a estos, por ejemplo, a la religión. Por ejemplo,
he mirado cuando salen a manifestar o de pronto en redes, en muchos lugares, que pintan a Jesús como mujer, o sea, de algún modo discriminan e irrespetan también a la religión, y no solo a la religión, al hombre y a muchos más. Entonces, ¿qué hace Gris? ¿Cómo se diferencia? ¿Y cómo cambia esto? O sea, ¿cómo cambia tanto para las personas que deben aceptarlos a ustedes tal y como son, y ustedes a ellos? Porque eso es algo mutuo. Bueno, pues como comentábamos en nuestras reuniones, sobre todo las presenciales, todas se basan en el respeto. Entonces, en cuanto un miembro, pues así no sea del staff, sino que sea solamente un asistente, dice algo que puede herir susceptibilidades, pues sobre todo referente a la religión, porque a veces las personas llegan creyendo como de, no, es que fijo acá todos son ateos, yo no sé qué, pues no, la persona que está encargada de la reunión se encarga de callarlo. Nosotros nunca hemos llegado a esas instancias en cuanto a las marchas y todo eso de pues irrespetar alguna figura religiosa, eso no lo hacemos. Y de hecho dentro del staff nosotros tenemos a una persona que es el padre Iván, que trabajó con el distrito durante muchos años y ahora trabaja pues con nosotros, con Gris, en algunas actividades. El padre hace como una vez al año una actividad que se llama diversidad y religión, si no estoy mal, y es una actividad en la que pues él desde su religión trata de conciliar la diversidad y la religión, y hemos encontrado pues las opiniones de los asistentes suelen ser muy positivas y sienten que se quitan una carga de encima al lograr como conciliar de mejor manera esos dos puntos de la vida, pues que siento que sobre todo en nuestra comunidad colombiana pues tan cristiana y tan católica en la existencia, es muy importante como poder soltar y dejar de lado como esos puntos que se enfrentan y llegar a un punto en común en el cual pues tú mismo te puedas aceptar y tu familia también te pueda aceptar. También Muchísimas yo quiero gracias. decir, Dale, dale. también yo quiero decir que hay algo que hay que dejar en claro, y es que el hecho de, o sea, no se puede decir como que me tienen que aceptar porque sí, ya, porque es que el hecho de aceptarme implica que hay superioridad en el otro, y eso no es así. O sea, yo no como gente, yo no soy una persona diferente, o sea, hago lo mismo que cualquier persona, religiosa o no. Y por ejemplo, el caso más cercano que tengo yo de el amor natural es mi abuela. Mi abuela es una persona absolutamente católica y ella me adora, me ama tal cual soy, y ama a mi novia con su vida también. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de la religión, de aceptarnos o no, de ser una competencia o algo así, porque conozco personas que son cristianas, católicas, heterosexuales, cisgénero, homosexuales, trans. O sea, la religión y la diversidad no deberían estar pues paralelas, sino que es algo de cada quien, no es algo como de, o sea, sí, ser cristiano, ser católico, ser testigo de Jehová o ser homosexual no debería estar en discusión, sino el respeto, no la tolerancia. El respeto, el amor, el cariño y el darnos cuenta que todos somos seres humanos y que cada uno debería tener la posibilidad de pensar y hacer con su vida lo que quiera sin afectar al otro. Muchísimas Yo, gracias por la pregunta. Iván, yo quiero decir una Dale, cosita Nina. y me parece Dale, dale. súper clave lo que dice Kimberly y Mariana, y es que nos pintan como si no tuviéramos familia ni un ser espiritual, como si esas dos esferas de la vida fueran aparte de las personas LGBT, y lo que uno le puede decir, o sea, ese ha sido el discurso antiderechos que se ha alimentado y alimentado, y es como la religión y la familia son opuestas a nosotros. Y lo que yo creo que hay que cambiar es decir, no, yo también tengo una familia, yo también amo las familias, y la familia, como lo ha dicho la Corte Constitucional en varias ocasiones, es el lugar donde están los afectos. Y la familia también se ha reconocido en Colombia en numerosas decisiones de la Corte Constitucional como LGBT. O sea, nosotros también tenemos familia, también luchamos por la familia, es una de nuestras banderas completamente, y también no es incompatible con la religión y la espiritualidad de las personas. Y muchas personas LGBT son religiosas de distintas formas. Yo también creo que no podemos dejarnos quitar esos dos elementos esenciales en nuestras vidas, que es la espiritualidad, como sea que la vivamos, y la familia, que es parte nuestra.
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por las respuestas. De hecho, este espacio es para eso, es para poderlo hablar con todo el respeto, debatir y aprender todos un poco de todo. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? Puede levantar la mano, puede preguntar, hacer un comentario, lo que desee. ¿No? ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, igual mientras si de pronto alguien más se anima, pues también como respondiendo a un poco pues a esa pregunta, yo hago más bien es como una invitación pues a que también pues vengas el jueves y si sigues de pronto con más dudas al respecto, pues vuelvas a hacer la pregunta teniendo en cuenta pues que vamos a tener también otros puntos de vista y sobre todo pues porque va a estar el colectivo Calo, que pues además de trabajar con la población LGBTIQ+, pues también trabaja el feminismo. Entonces considero pues que también de pronto te surjan otras dudas que pueden llegar a ser respondidas. Claro, no, eso es muy importante. O sea, aquí, para eso es este espacio, para que entre todos pues también construyamos un poco de conocimientos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Invitadísimo también. ¿Alguien más quisiera preguntar? Sí, ¿Cerramos? ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. Soy Diego González y soy de la Universidad Cooperativa de Colombia de Bucaramanga y pues me parecen muy genial estos espacios que pues nos están brindando de pronto a la comunidad para, no sé, informarnos más al respecto de lo que está pasando actualmente. Tengo una pregunta con respecto al grupo gris de si soy perteneciente de otra ciudad, ¿puedo pertenecer al grupo? Sí, claro, pues lo difícil ya es, claro que nuestras actividades son presenciales, porque pues como hacemos las actividades ahí en la universidad, pero pues como hemos dicho desde el inicio, cualquier persona que sea externa de la universidad puede entrar. Si hay alguna actividad que nosotros vamos a streamear o poner digamos, ahorita como una reunión virtual, que tal vez muy posible que vaya a pasar el otro semestre si la cuarentena continúa, vamos a seguir sacando actividades virtuales. Obviamente el espacio pues va a permitir que la gente de otras ciudades, la gente que quiera entrar de otros países, de hecho ahorita acá tengo un amigo de México que está escuchándonos, cualquier persona que quiera entrar puede entrar a Gris y ser partícipe pues, de nuestros espacios, pues claro, siempre y cuando se pueda pues realizar virtual. Nosotros tenemos un único espacio virtual, que es un chat de WhatsApp en el cual pedimos completa privacidad, como de ese chat no pueden salir pantallazos porque pues infringe como nuestras normas. Tú nunca sabes quién dentro del chat ha salido o no del closet con su familia ni qué daño le puedas estar haciendo, pero pues es un espacio en el que charlamos. No podrías tener acceso como a la profundidad de una charla presencial, que es como normalmente manejamos las situaciones, pero si quieres te podrías unir al chat. Listo, muchísimas gracias. Luciana, primero. Pues, Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos. Y pues mi pregunta es más que todo, o sea, si estoy en una universidad donde no hay tantos movimientos estudiantiles y donde a veces como esta clase de iniciativas son más bien como, pues como que no existen tanto, no tienen tanto apoyo, pues ¿qué recomendaciones podrían darnos para, pues como para intentar crear un grupo o pues algo así? Bueno, yo creo que ahí te respondería yo. Nosotros dentro de Goods hemos tratado de abrir espacio para que personas pues de otras universidades como que puedan armar el grupo, pero en general es una muy buena idea que inicies tratando de contactarte con otras universidades que ya tengan grupos para que te ayuden a construir. Entonces, digamos, suelen tener como más claro, como digamos en tu universidad, con quién podrías hablar para empezar a crear un grupo, cómo podrías empezar a tener asistencia, porque digamos, si tu grupo es muy nuevo, probablemente que vayan pocas personas porque es como pues lo que ocurre, pero si nos cuentas a nosotros, pues nosotros procuramos ir todos como de, bueno, sí, entonces este grupo hasta ahora está empezando, entonces vamos a darle fuerza, entonces es más como un crear desde los otros grupos universitarios, mientras que el grupo agarra fuerza dentro de la misma universidad. Igual también depende de los lineamientos que tenga tu universidad. Actualmente
En la EXI se estaba tratando de crear un grupo, pero la persona que lo está tratando de crear creo que va a salir de la universidad, entonces quién sabe. Y creo que había otro grupo en la Sergio Arboleda que estaba tratando de iniciar, y pues lo que hicieron fue que como ambos estaban tratando de iniciar en este momento, se aliaron y empezaron a crear como unas bases fuertes para que ambos grupos salieran a flote, como bases académicas para que los que van a iniciar el grupo tengan como idea de en qué se están metiendo, y bases sociales también. Entonces, pues sería buena idea como eso. Si quieres, nos escribes al Instagram y nosotros pues te pasamos como información más a fondo, como con quiénes podrías hablar y cómo puedes entrar en contacto con nosotros. ¿Alguien quisiera complementar esta pregunta? No sé. ¿O continuamos? ¿No? Listo. Como una cosa rápida unida a Dale, todo, dale. y es como, obviamente, respecto a creación de grupos no tengo mucha experiencia, pero sí creo que respecto al manejo y demás, es ser persistente, no más, como tener mucha fe. O sea, sí, como no darse por vencido, porque lo que decía aquí, probablemente muchas veces no vaya nadie, probablemente una actividad solo vayas tú y dos amigos a los que le rogaste que fueras, probablemente a veces te sientas súper frustrado, sientas que todo va para nada, que la gente no te entiende o que la universidad no te abre los espacios, pero creo que sí, el punto es ser persistente y recordar que en algún punto al menos le vas a cambiar la vida a una persona o le vas a permitir a una persona ver un punto diferente, y creo que eso ya vale un montón. Listo, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿quieres hablar, Mariana? Sí, 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 una cosita rápido, perdón, perdón. Es decir, es que no sé qué grupo es la historia, pero a mí nunca se me va a olvidar la historia de un grupo universitario que iban dos pelagatos a un salón todos los viernes y así fue que se formó el grupo. No sé si me corrigen si es Tadeo, pero además de esa historia es contar que cuando yo entré a Gris, me acuerdo mucho que yo los espiaba secretamente por Instagram antes de animarme a entrar, porque también me daba miedo entrar a Gris. Eh, me acuerdo mucho que las historias de Instagram eran 3 personas en un salón, 4 personas en un salón, 5 personas en un salón. Entonces, es el hecho de, en serio, mantener la fe de que en algún momento las personas que también tenemos miedo, porque todos en algún punto hemos tenido miedo, animarnos a entrar y darnos cuenta de que es un espacio seguro. Entonces, es también de persistencia, como decía Alejandra. Listo, rápidamente. Antes de Luis Francisco, Sogal, tienes de nuevo la palabra. Bueno, respecto a lo que dijo Nina acerca de la familia, ¿no? Y que la familia está interviniendo en mucha parte del Estado y en muchas decisiones. Entonces, ¿cómo haría Gris, por ejemplo, para incidir e intervenir tanto en colegios y en escuelas, por ejemplo, para esta comunidad, ¿no? Y para ellos. ¿Por qué? Porque la familia siempre, de pronto yo como padre digo, no, es mi hijo y yo lo educo y a mi hijo lo voy a educar como un hombre o como una mujer, como tal, ¿no? Entonces, y la familia, como lo dijo Nina, siempre va a estar de parte de esto, pues generalmente, no siempre, ¿no? Pero es la cultura que se ha llevado aquí en Colombia, y no solo en Colombia, sino en muchos más lugares. Entonces, cómo hace Gris para pasar esa barrera? Quisiera saber. Bueno, yo me permito la palabra. Obviamente hay ciertas limitaciones a la hora de entrar, digamos, como pones el ejemplo, de entrar a un colegio o alguna institución, porque pues obviamente eso, cada colegio, cada institución sigue sus lineamientos. Quiero contar la historia de uno de los miembros que estuvo con nosotros desde antes de entrar a la universidad. Ahorita está en la Universidad de Rosario, pero entró como una persona que aún estaba en el colegio, y fue por mediación del consultorio jurídico. Es una chica trans, y en ese momento pues estaba empezando a mirar cómo era el proceso con la familia. La mamá fue quien de hecho fue al consultorio jurídico. El consultorio jurídico fue quien le sugirió como, oiga, pues acá tenemos un grupo que pues se puede sentir bienvenido, eh, y pues, pues tal vez pueda buscar el apoyo que necesite. Y así fue como Cami llegó al grupo, y fue muy bonito como poder apoyarla a una persona que ni siquiera era universitaria, sino que aún estaba en la etapa escolar, y que pues por ser la etapa escolar es una etapa que es incluso más difícil, porque al menos uno en la universidad uno llega y uno puede desinhibirse mucho, uno encuentra más apoyo de lo que uno puede encontrar en un espacio cerrado como es el colegio.
Entonces yo creo que con estas pequeñas acciones, con este llamado a decir, oye, no importa si eres universitario, si ya eres graduado, si eres estudiante de colegio, eres bienvenido a participar de nuestro espacio de apoyo y de lo que nosotros desde nuestro propio conocimiento, por experiencia, por, digamos, los cursos de primeros auxilios psicológicos que hemos tomado, podemos brindarte. Es más es más ese como la verdadera incidencia que podemos hacer a nivel familiar. Y digamos lo que comentaba Mariana, que uno de lo que buscamos de Gris para más adelante es abrir un espacio a los padres para que los padres vengan y conozcan Gris. Es eso, es la invitación a que Gris no es solo un espacio netamente de universitarios para universitarios, sino que es un espacio de universitarios para todo el mundo, para todo el que quiera entrar y todo el que quiera apoyar. Ahí me Muchas gustaría gracias. resaltar que hubo un momento en la historia de Gris en la que, pues, con apoyo del distrito y pues, especialmente del padre Iván, de quien ya les había hablado, tuvimos acceso a charlas como en ciertos colegios, pero pues igual sigue siendo un tema muy complicado porque digamos que hay leyes en Colombia que evitan que le digas ciertas cosas a los niños o te pueden demandar. Entonces es un tema que siempre se trata con mucha delicadeza, lo que les digo, en el momento esas charlas se hicieron pues con el aval del distrito y como pues todo muy decentico, pero pues no es como tan sencillo decir como de no, vamos a empezar a enseñar género en el colegio porque pues lo que les digo, hay muchas leyes y literalmente lo pueden demandar a uno. Bueno, muchísimas gracias. Luis Francisco, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todos. Agradecer principalmente pues al museo y a las personitas que hacen parte hoy de los ponentes en esta actividad que me parece tan importante como lo es hacer memoria sobre lo que consta Gris. Yo soy un miembro activo de Gris, llevo también hace un buen tiempo de años haciendo parte de esta gran familia, como siempre lo referimos nosotros. Y pues más que hacer una pregunta, quisiera es aunar a que todos estos espacios son supremamente importantes, tanto a nivel histórico como dentro de las universidades, como lo es directamente dentro de nuestra universidad, porque presenta un espacio abierto más allá de diversidad sexual y de género a la diversidad en sí. Y eso responde también mucho a las preguntas que hacían anteriormente. Nosotros somos diversidad y nosotros hablamos sobre la diversidad y la diversidad no solamente incluye lo que es género, lo que es sexualidad. Y es muy importante eso. Y espacios como Gris se prestan para todo lo que tenga que ver con diversidad. Entonces, más que nada agradecerlos y estaremos el jueves hablando de ello también. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé, creo que había visto la manito levantada de Karen. No sé si quieras finalizar ya para cerrar el espacio. Si aún quieras opinar algo. Karen Sofía. ¿No? Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a nuestros panelistas y a quienes todavía nos acompañan acá, 6:30. Se nos alargó, pero estuvo muy, muy interesante. Entonces, por favor, Dani, cerramos con nuestras redes sociales y extendemos la invitación para este jueves. Bueno, Muchas gracias, un gusto. bueno, rápidamente les comento, en Instagram nos encuentran como museo-ur. Acá usualmente es donde publicamos todo sobre nuestros conversatorios. También nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario, @museo-ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, @museo_ur. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube, si se han perdido algún conversatorio, si de pronto llegaron tarde a este y lo quieren ver desde el inicio, lo van a encontrar el día de mañana en nuestro canal de YouTube, Museo de la Universidad del Rosario. Y finalmente nos encuentran también en Google Arts and Culture para que conozcan un poco también pues, sobre las obras que tenemos en el museo. Nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá encuentran algunas de nuestras exposiciones y las distintas obras que tenemos. Entonces, invitadísimos para que conozcan todas las distintas plataformas que manejamos y conozcan más del museo. Entonces, ya lo saben, quedan muy invitados para el próximo jueves, para el conversatorio que vamos a tener con estos distintos colectivos. Y nada, muchas gracias a nuestros invitados por venir, por aceptar esta invitación a charlar un ratico. Creo que fue una charla bastante interesante en donde pudimos conectar parte de ese pasado con lo que está sucediendo actualmente y eso es muy bonito.
esa forma de construir historias es bastante bonita. Entonces, muy invitadísimos para el jueves. Gracias a todos y a todas por vernos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y les esperamos este jueves. De verdad que va a estar muchísimo, pues muy bueno, muy bueno. Y terminaremos un poco con lo que quedó hoy en el aire, tal vez por falta de tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Que estén muy bien. Muchas gracias.